Buen día. Grabar esta píldora para acompañar el proceso de uso de NetBeans, que es un entorno de programación para varios lenguajes de programación, entre ellos Java. Yo tengo una versión un poco antigua, pero los cambios vienen más que todo enfocados en las extensiones. Ahí pues estoy mirando cosas del menú para los aspectos del entorno. A algunos les gusta con fondo negro, con letra más grande, etcétera. Si pueden ver ahí, pues puedo cambiar la presentación, por ejemplo, en apariencia, en fondos, en tamaño de la letra, en los controles o comandos para cortar el teclado. Observen que hay dos paneles principales, el de la izquierda que muestra los proyectos que tengo activos, la mayoría de Java, algunos de PHP que estoy haciendo, y en el de la derecha los códigos de los software o programas que tengo abiertos, y hay un tercero en la parte inferior que es la ventana de salidas. Ahí voy a minimizar mis proyectos y voy a crear un nuevo proyecto para, en este caso, Java. Observen ahí la cantidad de lenguajes que por defecto me permite. Voy a crear una aplicación en Java, le doy continuar, él me pide que le ponga un nombre al proyecto. Aquí pues tenemos que ser muy ordenados. Yo voy a colocar nuestro primer proyecto de la asignatura y lo voy a llamar 00 Universidad. Ya veremos el requerimiento en clase para desarrollarlo, y como vamos a tener varias versiones, lo voy a crear el proyecto 00, la versión 00. Reviso la carpeta, en este caso pues lo tengo en Google Drive, en mi carpeta de nuestra asignatura de paradigmas, y más específicamente de programación orientada a objetos. Y algo muy importante, revisen que él me crea el proyecto principal, que lo voy a explicar, o ya lo expliqué en la sesión de clase. Ahí podría yo cambiar el nombre, si quisiera colocarle, por ejemplo, que es la versión 1, tener cuidado de que también lo cambien en la carpeta. Ahí pues se está dando la ejecución de los cambios, tanto en el entorno, en el nombre del proyecto, como en la carpeta, y ahí lo que les mencionaba de la ventana de salida, que me va a ir informando lo que está haciendo. Eso lo hago con el propósito de que me organice los proyectos en orden alfabético. Observen que el proyecto me presenta la organización por paquetes, que yo puedo ir a cada paquete, por ejemplo, o a cada archivo que lo incluya, a cambiar el nombre del paquete, o en el caso específico a cambiar el nombre del archivo que compone ese proyecto. En este caso pues voy a cambiar el nombre al paquete, por ejemplo las reglas de negocio. También hablaré o hablé ya un poquito en clase al respecto, y voy a crear otro paquete que sea el de la capa de presentación. Entonces tengo dos paquetes, el paquete de reglas, donde está la clase principal. Observen que con solo tocarlo con clic oprimido y arrastrarlo a vista, ya pasé la vista, que es el programa principal, al paquete vista, y voy a crear en reglas lo que tiene que ver con las reglas de negocio de la organización. Entonces voy a crear un nuevo archivo de mi programa orientado a objetos, que lo voy a llamar estudiante. Según mi diseño voy a crear un nuevo archivo que se llama asignatura o materia. Prefiero asignatura porque materia se me puede confundir con matrícula según el estándar. Háganme todas las preguntas que quieran con respecto a este video. Por favor, es muy importante para mí este primer video, incluso esta sería nuestra primera clase de laboratorio, y mi clase matrícula. Observen que él me coloca unos comentarios que van con asterisco, slash y terminan con, slash asterisco y terminan con asterisco, slash. En este caso los voy a borrar, pero más adelante veremos que son muy importantes para la documentación. Y fíjense en detalles como que los archivos que están sin cambios, él me los muestra en negrilla en ese panel de archivos. Voy a crear las variables, en este caso los atributos que necesito. Ahí aparece un término nuevo que les mencionaba en la sesión, que era importante diferenciarlos. Y voy a decir que un estudiante tiene algunos atributos que los describen. Por ser nuestro primer programa va a ser pequeño, y voy a decir que el estudiante lo describe el nombre y el apellido, que son de tipo string, y el documento, que es de tipo entero. Y así voy a definir los atributos también para la asignatura y para la matrícula. En este caso voy a hacer un cambio en mi estándar y le voy a anteponer el prefijo EST para decir que es un nombre de estudiante, un apellido de estudiante y un documento de estudiante.
Y ahí pues voy a usar el copy paste, pero tengan cuidado con él, para la clase asignatura. Entonces por ahora vamos a eliminar esos comentarios por defecto que trae, ya los explicaremos con más calma, y voy a crear un nombre de asignatura. Ahí es donde les decía que si lo llamo matrícula, ASG es más claro que MTR, porque puede ser matrícula o materia. Matrícula la voy a dejar por ahora en limpio en este primer prototipo. Entonces lo primero que debe tener son los atributos. Ya tengo los 3 atributos de estudiante. Voy a colocarle un ID de estudiante. Voy a mi clase principal, que él la creó, el entorno de programación la creó. Voy a eliminar los comentarios que él pone por defecto. Y en mi programa principal, aquí algo muy importante en la línea 3, voy a instanciar objetos de la clase estudiante y voy a instanciar objetos de la clase asignatura. Entonces, cuando definí el estudiante como una clase o un archivo que va en reglas de este proyecto, es como si estuviera diciendo que de ese estudiante puedo crear objetos, que en este caso lo voy a llamar OBJ estudiante. Es importante que acompañen este video de nuestra sesión en clase. Debería estar grabando lo que voy a hacer en el tablero. Y observen que él por defecto me importó, como pasaba en C++ o pasaba en Python, las librerías que necesita, en este caso los paquetes que necesita para reconocer un estudiante, que son clases que están en el paquete reglas. Entonces estoy definiendo o instanciando en la línea 7 y 8 dos objetos, uno de la clase estudiante y uno de la clase asignatura. Muy importante esa palabra de instanciar. Y esa clase main tiene un método, otra palabra de pronto nueva que se parece a las funciones que utilizábamos el semestre pasado. En ese método main voy a llamar del objeto estudiante sus métodos que no he definido. Entonces vamos a definirlos en la clase estudiante. Observen que él me permite generar código para los métodos normales o comunes que puede tener una clase. En este caso, por ejemplo, lo que se conoce como el constructor, voy a hacer un constructor de objetos de la clase estudiante. Observen que él me define el método público, otra palabra importante, de la clase estudiante, perdón, del constructor de la clase estudiante. Y lo mismo voy a hacer para el método constructor de la clase asignatura. Voy a insertar código con todos los atributos, en este caso uno solo, de la clase asignatura. Entonces el método constructor lo que hace es construir, definir en memoria un objeto con esos atributos, a los que yo les debo pasar el valor. Entonces en la línea 7 definí, instancié un objeto de la clase estudiante, y en la línea 10 estoy asignando ese objeto, dándole los valores. Voy a suponer que ese objeto soy yo. Entonces el primer atributo, lo que va entre paréntesis, recuerden que le llamábamos parámetros. El constructor me pide entre paréntesis los parámetros que corresponden, por ser el constructor, a los atributos del objeto. Otra frase muy importante. Entonces ahí tengo el objeto estudiante, o aparece otra palabra muy importante que es el static. Observe que el método de la línea 9 ya lo tenía. El static quiere decir que ese objeto estudiante solo se va a poder cambiar, va a ser estático y solo se puede cambiar por ende desde esta clase, que es la clase de interfaz. Es probable que el proyecto crezca, va a tener otras clases, incluso de presentación o de vista, no debería poderlo cambiar desde otras clases el objeto que estoy creando acá. Ahí estoy creando, instanciando, asignándole los valores al objeto que instancié de asignatura, y con el método constructor que debe tener el mismo nombre, se me había olvidado decirlo ahorita. Entonces voy a instanciar un objeto, es como crearlo, como el molde de la paleta que decíamos. Voy a crear una paleta en ese molde, y en ese molde de la paleta me dice que solo debo colocar el nombre, y voy a colocar paradigmas. Observen que ahí tengo los métodos, solo tiene un parámetro,
Aquí vamos a jugar con si es público o privado, otros dos términos muy importantes. Estoy definiendo los atributos de la clase estudiante como públicos. Es un error o un mal olor, porque funciona, pero no es óptimo hacerlo así. Lo vamos a conocer más adelante entre públicos o privados y cuando veamos encapsulamiento. Por ahora estamos creando un programa muy básico que creo que todos se lo pueden imaginar. Un estudiante que tiene una asignatura que ha matriculado para sacarle las notas. Aunque no hemos usado todavía la matrícula, lo podríamos hacer directamente por interfaz. Y voy a decir que en el método main tengo unas notas, una cantidad de notas, una nota y una definitiva. Un estudiante que tiene una asignatura y para esa asignatura se le sacan cierta cantidad de notas. Entonces el for se define prácticamente igual a como se hacía en C++, Java es hijo de C++, entre comillas hijo, control barra espaciadora, y él me ayuda, el entorno, a decirme las posibilidades que empiezan por C. Yo debo saber cuál escojo, pero me ahorra mucho tiempo. Yo doy corchete y cuando le doy enter él me coloca el anterior. Ahí me está colocando un error. Observen, esa otra ventaja de este entorno, bueno, muchos la tienen, C++ no la tenía, porque no había definido la variable i y porque cantidad de notas me está botando un error porque no la he inicializado. La pude haber inicializado en la 10, pero no es lo mejor. Es mejor definir en un lugar y inicializar en otro. Observen que las variables de la línea 7 y 8 son de la clase, son objetos de la clase, pero las variables de la línea 10 son variables del método. Eso también lo tenemos que diferenciar. Son muchas cosas las que aquí pues el orden en la programación me lo va a ir exigiendo. Me gustaría que las fueran sacando en un listado de cosas a tener en cuenta. Aquí aparece algo muy importante. Yo puedo manejar la interfaz de varias formas. Por consola, serían lo que está abajo en el output, en la salida, o haciendo uso de unos elementos que ya están configurados, que son los paneles de opciones, o de un JFrame. Vamos a estudiar los tres, pero vamos a empezar por el JOptionPaint. Aquí estoy definiendo mi método y en la línea 14 mi diagrama de flujo, que por ahora cabe en la cabeza. Les dije que ya ustedes tienen esa habilidad, si no toca pintarlo. Dice que debe iniciar la suma de las 5 notas que voy a ingresar en 0, irla sumando y al final dividan la cantidad de notas. Observen que aquí en la línea 14 voy a crear el JOptionPaint solo como ejemplo. Yo le doy control barra espaciadora y no sé si se fijaron que importó la librería que trae los JOptionPaints. Cuando le doy control barra espaciadora a ese show me salen todos los show, que es el nombre del método mostrar algo. Y voy a mostrar un ponedor de entradas, discúlpenme la burda traducción. Es la forma de hacer el cout o es la forma de hacer el scanf para leer una variable. Esa variable que voy a leer por teclado me pide que coloque el texto que quiero que salga en el JOptionPaint y me la va a leer como un string. Pero nota, yo la tengo como un entero, debía ser un doble, pero la voy a poner como un entero por ahora. Entonces la voy a encerrar entre paréntesis y ese paréntesis encierra un string. Voy a llamar algunas funciones como esta que me permite coger el string o tomar el string y volverlo un entero. Ahí hay muchas formas, vamos a ir conociéndolas todas, son opciones que me permite Java. Ahí el parseInt pues coge el string y lo vuelve entero. El string es ese JOptionPaint que tiene dos parámetros. El primer parámetro, que está en null, es el padre, pero no hay padre, después hablaremos con el JFrame de ese padre, y el mensaje. Y ahí voy a leer la nota en la línea 17 y la voy a ir sumando dentro de ese ciclo for. Aquí pues si tienen preguntas deberían hacer pausa en el video y preguntármela, o si están fuera de línea o fuera de clase, preguntármela en clase o en algún momento de tutoría. Y voy a decir que la definitiva es la suma definido en la cantidad de notas. Aquí pues definí suma como entero y definitiva como entero, entonces él me va a hacer redondeo. Ahorita miramos lo que va a pasar con eso. Y después de que calcule la definitiva la voy a mostrar, pero entonces ya no sería un input con la traducción burda de ponedor de entradas, sino que el que saca o el que muestra una ventana se llama message, mostrar mensaje de diálogo. Y ahí debería cambiar el mensaje, que es lo que estoy haciendo en la línea 21.
Ustedes ahí pues son libres de lo que va entre comillas, y viene lo mismo, lo que va entre comillas sale tal cual, y lo que pongo fuera de comillas, pues si no hay error con el tipo de variable lo imprime. Aquí pues me falta un paréntesis y ahí pues lo adorno con datos de ese estudiante que cree. Insisto, en este caso hay un solo estudiante con una sola asignatura, incluso ni estoy usando matrícula. Pero el proyecto, la materia va a empezar a crecer, vamos a tener muchos estudiantes con muchas asignaturas, que hay muchas matrículas. Un estudiante matricula muchas asignaturas, una asignatura la matriculan muchos estudiantes, y esto va a ir creciendo en complejidad. Ahí estoy organizando el mensaje que me saldría y voy a colocar que me muestre el documento del estudiante y que le agregue el documento de la asignatura. Observen que ahí tengo el proyecto, y dentro del proyecto tengo la carpeta source o fuentes, y dentro de las fuentes tengo las 3 capas de las reglas o los 3 archivos de las reglas. Y ahí voy a correr mi proyecto. Me dice que ingrese la nota 0, debí arrancar con un I+1. Ingreso las 5 notas de la 0 a la 4. Ahí pues lo que les decía de los enteros, me saca el documento y cuánto obtuvo. Ahí quisiera que pusieran pausa y pensaran cuál es el error, porque me da 19. Ahí es donde viene el error, está en la línea 21, piénsenlo. Y espero usted haya hecho la pausa y se haya dado cuenta que mi error es que estaba imprimiendo la definitiva. Voy a correr nuevamente mi archivo, las notas van de 0 a 4, observen que si cancelo, mire el mensaje de salida se detuvo. Voy a imprimir la I+1 para que sea un poquito mejor presentado. Ahí volví y me equivoqué, porque el I+1 va a mostrar la I y el 1. En Java se concatena con más. Ahí debería de tenerlo y hacer esa suma, hacer esa I desde 1 hasta menor o igual, para que pueda mostrar desde 1. Cuando tengamos arreglos, pues sí debo arrancar desde 0. Si no pongo el igual, desde 1 hasta menor o igual, y vuelvo y compilo. Ahí lo mejoré lo de las notas, pero estoy haciéndolo con enteros. Entonces pues ahí la prueba me diría si me quedó bien o si me quedó mal. Limpio un poquito mi código. Y quisiera llevarlo aparte un método, porque estamos en programación orientada a objetos, que tenga un método en matrícula. Pude ponerlo en otra parte, pero en este caso para simplificar el ejercicio, un método que desde matrícula me permita calcular promedios. Lo de copiar y pegar lo debo hacer con mucho cuidado. Entonces ahora en matrícula, espero vean el diagrama de clases, lo deben pintar o ver el de clase, que estoy creando un método público en matrícula, que ahorita no tenía método si el programa funcionaba, que me va a hacer el cálculo del promedio de la asignatura de un estudiante. Y recuerden lo de C++, tengo una función que me debe retornar algo. En este caso, por tiempo, por uso de solo enteros, me va a devolver un entero. Me voy a llevar los valores que tenía en el método para las variables, del método obtener promedio. Debo inicializar cantidad de notas, que pude también haberla pedido, porque no todas las materias tienen la misma cantidad de notas. Luego en base de datos pues van a entender que eso debería estar guardado en base de datos, porque cada materia puede tener diferentes y hace parte de la configuración. Pero ahora tengo un método obtener promedio que va a ser llamado desde main. Entonces el main va a crear un objeto de la clase matrícula en la línea 13, no tiene parámetros la matrícula, y instancio el objeto y creo el objeto de la clase matrícula. Por lo tanto, ya tengo el objeto de la clase matrícula, me debería quitar ese error y ya puedo usar el objeto matrícula, asignarle valor en la línea 16. Debo tener mucho cuidado con los nombres, ahí estoy incumpliendo mi estándar, y por lo tanto
ya puedo decir que el estudiante con ese documento va a tener en la asignatura con ese nombre una nota con ese obtener promedio y se va a encargar a obtener promedio de hacer toda la lectura de las notas. Yo debería enviarle las notas como un parámetro a obtener promedio para que obtener promedio no esté leyendo las notas, porque el J opción P y no las lecturas o salidas deberían estar solamente siendo presentadas en main, pero ahí funciona con un mal olor. Otro término importante, el de mal olor, es una mala práctica. No debería pedir notas en una clase que no sea de la clase vista, en una clase que no sea del paquete vista. Entonces ahí funciona. Y es un programa con 3 clases de reglas, una clase de vista y todas las clases con al menos un método, el método constructor. Limpio ahí que no tenga variables que no necesito. Voy a jugar, a experimentar con el doble para que vean ustedes cómo sale ese promedio. Observen que me está botando un error en la línea 16, él me avisa los errores pero no me dice cuál es. Ahí pues porque el método está corriendo un entero y el resultado es un doble. Ahí viene otra vez lo que hemos hablado, de entero sobre entero da entero, o doble sobre doble da doble, o entero sobre doble da doble. Ahí estoy haciendo el cálculo, observen que la nota ya sale con decimales. Voy a probar con otro dato. Ustedes hacen la cuenta, deberían tener el plan de pruebas para no meter notas hacia lo loco y no saber si ese 3 me quedó bien o me quedó mal. Me sigue saliendo entero, pero observen que es por lo que tengo suma sobre cantidad de notas y ambas son enteras. Entera sobre entero da entero. Observe que me muestra un error en la línea 7, debo tener mucho cuidado de verlo, pues ahí el punto y coma. Es un poco más amigable el entorno. Tiene muchas cosas, aquí está solo lo básico. Ahí pues cantidad de notas es un entero, pero doble sobre entero da doble. Entonces la nota ya no es un integer.parseInt, sino un doble.parseDoble. Observen que leí control barra espaciadores de una vez lo colocó. No había más opciones con el doble punto algo. Y voy a correr mi ejercicio, a ejecutarlo y observen la nota definitiva. 3, 4. Ahí tiene una opción que yo instalé un componente que me permite generar el diagrama de clases que espero haya sido en el que ustedes estaban pensando. Una clase principal que agrega matrículas, que agrega asignaturas y que agrega estudiantes. Observen los parámetros de la asignatura, los parámetros del estudiante. Vamos a hacer una segunda versión a partir de esa primera. Entonces lo que voy a tener ahora, debo tener cuidado de hacer copia de lo demás que ya saben de manejo de el entorno del explorador de Windows, y voy a hacer ahora que hayan varios estudiantes, pero todavía no son arreglos, pero ya permite muchos. Entonces calculo el del primer estudiante y sobre lo de ese primer estudiante calculo el segundo y sobre lo de ese segundo estudiante calculo el tercero, porque voy a tener un while de estudiantes. Entonces ahora voy otra vez al insertar código del estudiante y voy a hacer los sets y los gets de un estudiante si lo quiero asignar atributo por atributo, que sería el buen olor, para poderle pasar los parámetros y que no sean fijos, que es el problema que tenía ahorita. Si mi primer estudiante no es urbano, pues no puedo pedirle solo el nombre de ese estudiante. Debería pedir los 3 atributos y pasarle como parámetro los 3 que ingresó el usuario. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la línea 14? Al objeto estudiante o con el objeto estudiante le voy a pedir al usuario que me dé el nombre. Con el objeto estudiante le voy a pedir al usuario que me dé el apellido, que me dé el documento. Cuando vean bases de datos, voy a pedir el ID del estudiante y él va a ir a la base de datos a buscarme los demás valores de los atributos. En este caso, pues son solo 3. Observen que en la línea 14
Estoy leyendo en un J Option Pane el dato que quiero que el usuario me ingrese por el teclado, y ese dato, que es un string, va a quedar guardado o va a enviarse como parámetro al método asignar nombre. Aquí sería bueno que le pusieran unos 5 segundos hacia atrás y volvieran a escuchar lo que digo. Estoy en un Show Input Dialog pidiéndole al usuario que me guarde el nombre, y ese string que recibe el Show Input Dialog se va a ir como parámetro al método obtener nombre de ese estudiante. Y pues voy a colocarle como valor agregado que me lea en ese while cuál es el estudiante que está leyendo, el 1, el 2, el 3 o el 4. Aquí pues es importante que ustedes hicieran la pausa y lo revisaran para el método asignar apellido, para el método obtener documento, y lo hicieran lo mismo para la asignatura. Si la asignatura no es paradigma, sino varias asignaturas, varios estudiantes, varias notas. Ahorita teníamos solo el de varias notas, ahora vamos a tener el de varios estudiantes, pero la misma asignatura. Incluso esa línea 16 podría estar por fuera del while. Tengo el método asignar nombre, asignar apellido y asignar documento. El usuario por teclado me los va a pasar. Y voy a insertar ahora los obtener, porque ya lo asigné. Ahora quiero leerlos. En memoria hay un objeto al que le asigné un nombre, un apellido, un documento. Ahora quiero que la clase, que el objeto vaya a esa memoria y me obtenga los datos. Entonces, lo que estaba asignando ahorita en la línea 14 y 15, debería asignarlo y luego obtenerlo, porque no siempre lo voy a asignar. En un software solo lo asigno una vez, pero lo pregunto muchas veces. Entonces debería ser aparte la entrada de los datos que la salida. Se meten o se ingresan o se guardan una sola vez, pero se buscan muchas veces. Vuelvo al while que estoy trabajando, ahí debería completarlo, pero quiero que lo piensen cómo sería. En la línea 11 voy a hacer un contador de estudiantes, lo voy a llevar el control con la J y voy a leer para cada estudiante su nombre, que era lo que estaba expresando. Cantidad de objetos, en este caso cantidad de estudiantes. Voy a pedirle al usuario que me diga cuántos estudiantes quiere, eso es en un entero. Inicializar el contador de objetos recorridos en 0, y lo voy a leer mientras, lo voy a recorrer mientras sea menor ese J que la cantidad de objetos que quiero. Creo que ese diagrama está en su mente. Ese while recorre los estudiantes, y para cada estudiante hay un for que recorre sus notas. Observen que ahí estoy leyendo los atributos del estudiante y voy a ir aumentando después de cada lectura la cantidad de estudiantes que he recorrido, que lo llevo con una J. Bueno, aquí pues voy a comentar algo de código porque quiero instanciar mi objeto directamente, quiero construir mi objeto directamente desde donde lo instancié. Observen que el constructor de la clase 5 pues ya me pide los atributos y quiero construir el objeto vacío. Entonces creo un constructor que en este caso está vacío, por lo tanto no me va a pedir los atributos. Instancio un objeto vacío en la línea 7. Y por lo tanto podría ahora ejecutar mi proyecto asignándole los valores de los atributos al objeto directamente desde los métodos de la línea 15 y 16. Ahí estoy ingresando las notas para el primer estudiante y las notas para el segundo estudiante. Ahí pues los nombres no son los apropiados. Ahí, aunque mi botón está en cancelar, mi cursor le estoy dando enter. Ahí tengo las notas para los dos estudiantes.
Ahí pues voy a colocar que quede más bonito para que no siga el estudiante 0. Ahí pude haber puesto un I+1 y por lo tanto el J va al menor o igual. Y quiero que mi constructor para el estudiante también pase, ahí debería pulir esa línea 17 pasándole los atributos completos, como por ejemplo el apellido también, que está quedando por defecto en Gómez, pero ya sería cuestión de hacerlo con un poquito más de tiempo. Esa línea pues la pongo ahí por eso, para que no sea Gómez el apellido de todos. Y lo mismo debería ser con paradigmas, que hace un rato dije que ya debería estar afuera porque la asignatura es la misma para todos. La gracia ahí de que esté dentro del WAI es si cada estudiante tiene diferente asignatura, y lo mismo debería pasar en la 20 con la construcción del objeto directamente en la línea 9. Ahí pues debería también pulir eso. Ahí se me daña el código porque ahora el objeto se instanció arriba, se construyó arriba. El mensaje, voy a ir a get promedio, esas notas no deberían estar con el JOption Paint, también lo decía hace un rato. Ahí debería poner un parámetro dentro de ese método que llevara todas las notas de ese estudiante, porque todas las entradas deberían estar en main. En este caso en matrícula deberían estar son las operaciones y no los datos de entrada. La intención ahorita es que repliquen este ejercicio y que lo empecemos a revisar con calma en laboratorio, y lo que ya mencionaba, que revisen ustedes el diagrama de clases, ojalá el que habían pensado en su mente. Observen ahí, el diagrama sigue siendo similar. Voy a crear, hacer esta especie de ingeniería inversa, porque desde el código voy a sacar el diagrama y ahí lo tengo. Observen los métodos de la clase estudiante, los métodos de la clase matrícula que no tiene atributos. Ahí debería estar, por ejemplo, el código de matrícula, el NRC, empezar a crear cursos, programas, directores, profesores, quien dicta la asignatura, y ahí es donde esto se empieza a poner interesante y el proyecto a crecer. A practicar, bienvenidos, muchas gracias.